a buscar en Mateo. Nuevo Testamento, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 1 al 11. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Nuestro mensaje en esta noche bien específico le hemos puesto de parte del Señor como título: la maldición no viene sin causa. Alábalo ahora. Vamos a buscar ahí Mateo capítulo 1, versículos 1 al 11. Los que lo tengan en esta noche pueden decir amén y acompañarme. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Leemos la palabra a la gloria del Padre, el Hijo y con la participación del Espíritu Santo. La iglesia victoriosa dice amén. Amén. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Último versículo que vamos a leer, versículo 11, dice así: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Puede tomar asiento en esta noche tan hermosa, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado para compartir la santa, bendita y poderosa palabra del Señor, y estamos más que contentos y más que gozosos en el estar aquí en esta noche. Bueno, este título, ¿verdad?, suena algo curioso. Bueno, pero ¿qué es lo que dice la palabra de las maldiciones? ¿Y cómo es que dice este título que las maldiciones o una maldición no puede venir sin una causa? Bueno, antes que nada, vamos a analizar aquí un poco sobre el caso de la tentación de Jesús. Esta tentación no solo fue dada exclusiva al unigénito Hijo de Dios, sino que el diablo le tiró todos los cartuchos, vamos a decirlo así. Una triple tentación: material, moral y espiritual, en tres niveles diferentes, y en los niveles en los cuales el diablo a cada uno de nosotros siempre nos va a tratar, vamos a decirlo de esta forma, de coger por ahí, de hacernos caer en esa área. Mire, ahí donde leemos, bueno, también tiene concordancia en Primera de Juan 2:16, donde nos dice, lo voy a leer: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto tiene su fruto, ¿verdad?, en cada acción, y la palabra es clara: por su fruto los conoceréis, y por el fruto que da cada cual yo puedo saber qué es lo que está detrás y dónde el maligno está metiendo la mano allí. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Mesías, la forma visible de Dios, Él recibe una tentación en tres niveles espirituales que todos nosotros los humanos enfrentaremos. O sea, lo que llama la atención acá, Él recibe la tentación después de que fue bautizado, después de que el Padre y el Espíritu Santo dieron testimonio de Él. Bueno, yo a veces veo a la gente que dicen Jesús solo, o otra gente que dicen que es que nosotros creemos en tres dioses. No se trata de creer en tres dioses, escuche, se trata de creer en un mismo Dios en tres personas, con mismos atributos pero con diferente función. Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres son uno. Al Padre nadie lo vio jamás. Jesucristo, su Hijo, lo ha dado a conocer. Por eso Jesucristo es la forma visible de Dios. Y al ser en el presente templo del Espíritu Santo, aquí y ahí, en nuestro cuerpo, es donde la persona de Dios mora por medio del Espíritu Santo, y es por medio de lo cual Cristo está presente. Y yo creo que en el bautismo de Jesús, es que está bien claro, no hay que ser un matemático ni hay que ser un Einstein para contar ahí que hay tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús, que fue bautizado, por más que Juan quería, no, pero ¿cómo es que yo te voy a bautizar? Tú eres el que me tienes que bautizar a mí.
Y él dijo, no, aquí tiene que cumplirse toda justicia. Hermano, el Espíritu Santo descendió sobre Jesucristo y se escuchó la voz del Padre. La Biblia lo especifica. La voz del Padre en el cielo que dijo, este es mi hijo amado sobre el cual tengo complacencia. Después de que ya había una confesión de la persona del Padre y del Espíritu Santo sobre Jesucristo como forma visible de Dios, y después de que termina los 40 días de ayuno, fíjese, fue al final, entonces es donde precisamente viene la tentación del enemigo. O sea, bueno, entonces, ¿cuándo fue tentado el Señor? Después del bautismo y después de la unción del Espíritu Santo. O sea, que es que la cosa es que aunque yo tenga la unción de Dios, eso no va a impedir que el diablo venga a perturbar. Porque el diablo, bueno, más bien ahora teniéndola, es que al diablo no le conviene. Porque eso es una amenaza para su kiosco. O sea, yo le voy a explicar esto bien claro. Cuando usted se mira ahí frente al espejo, un cristiano preparado, un cristiano lleno del poder, un cristiano lleno de la unción de Dios, usted no está ahí ante cualquier otro. Usted está ahí ante alguien que es un conflicto de intereses en contra del kiosco del enemigo. Y así como Dios tiene un diseño y un propósito para cada cual, yo no puedo decir que el diablo no tiene también un propósito diferente para cada uno, para desviarnos de lo que Dios tiene. Y hay unos trucos que usa el enemigo, y es que el enemigo siempre nos va a ofrecer cosas aparentemente buenas para desviarnos de las cosas que van a ser las mejores. Se lo voy a repetir. El enemigo nos va a ofrecer siempre cosas aparentemente buenas para desviarnos de lo mejor y para distraernos de lo que Dios tiene. O sea, el enemigo viene y tienta a Jesucristo después del reconocimiento público del Padre, después del largo periodo de ayuno y oración. ¿Y en dónde fue que Jesucristo recibió la tentación? En el desierto. ¿Cuál es tu desierto? ¿Cuál es nuestro desierto? Yo creo que la Biblia, en la forma simbólica que nos habla, es bastante específica y bastante prefigurativa para hablarnos de forma directa a nuestras vidas. Perdónenme como lo voy a decir en esta noche, pero yo he escuchado a pastores que quieren, vamos a decirlo de esta forma, como que ubicar a la Biblia dentro de una propia teología, como que hay porciones que ya se cumplieron y que Dios no puede hablar a través de ellos. Si Dios no hablara a través de toda su palabra como Él quiere y como Él desea, dejaría de ser Dios. La Biblia tiene un lenguaje espiritual, uno profético y uno simbólico, un lenguaje prefigurativo también. Dios de muchas formas nos puede hablar, aún a través de mismas profecías cumplidas, porque en la línea del factor tiempo para Dios no hay límite. Dios está aquí en el presente con nosotros en este mensaje y puede estar transportado a la misma vez en el pasado y en el futuro de todo. Yo no sé si usted pensó antes de esto, pero ese es nuestro Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? ¿Cuántos pueden glorificar su santo nombre? Bueno, aquí donde leímos Juan 1, Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Yo lo voy a leer de nuevo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mismo apóstol Juan está hablando aquí de estas mismas tres áreas diferentes en las cuales nuestro Señor Jesucristo fue tentado, y que no solamente se limitaron a la tentación de Jesús, sino que es la tentación que nosotros como seres humanos vamos a recibir. El diablo, hay un dicho por ahí que dice, no creo que es que la Biblia lo dice, no lo dice la Biblia, es un dicho que dice por ahí que más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea que él ya lleva muchos años engañando y siempre va a ser con la misma táctica. La cosa es que la Biblia describe de forma bien específica todas sus tácticas, y la Biblia es el recurso que Dios nos ha dado para nosotros poder vencer. Lo que pasa es que hoy día hay una cantidad de predicadores que solo predican a los que les convenga y solo predican al beneficio de su bolsillo, para tocar las emociones de la gente, recoger ofrendas y ya se acabó. Entonces el evangelio en esta parte lo han prostituido, lo han dañado, han hecho división, han hecho un desastre que es el que se vive en este tiempo que estamos ahora mismo nosotros, en el tiempo y casi nada final, en el cual el arrebatamiento está tan solo a un paso, y la gran tribulación obviamente que sí. Vamos a hablar sobre estas tres formas de tentación. Número uno, los deseos de la carne.
Pero ¿qué es lo que la Biblia dice que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida? ¿Qué es lo que el Señor me está hablando aquí? Bueno, de los deseos de la carne, esto es lo que va a resaltar el apetito carnal y el apetito físico, los deseos naturales del cuerpo. Yo soy bien claro aquí, esto hay que explicarlo con detenimiento para que no haya malos entendidos. O sea, los deseos naturales del cuerpo no son inherentemente malos. Como por ejemplo, en el caso, bueno, pues vamos a decirlo en este caso, en el caso de, bueno, la comida. ¿Cuánto le gusta comer? A mí me gusta. A todos nos gusta. Pero si comemos en exceso puede ser también dañino. La Biblia habla también en el caso, ¿verdad?, de la sexualidad. El sexo lo creó Dios. El sexo en sí no es malo. Pero la Biblia nos especifica bien claramente y nos alerta cuándo es malo. Y la Biblia nos habla de la perversión y la Biblia nos habla de todo eso que tiene que ver con el sexo, pero que en este caso no está de acuerdo al diseño divino. Aquí yo pues explico en este caso pues también, o sea, todos los excesos son malos. Vamos a irnos más a la Biblia. Es que a mí me gusta hablar esto de acuerdo a la Biblia, porque es que la Biblia es bien específica de acuerdo a estos temas. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. 1 Corintios capítulo 6, capítulo 6, versículo 12. O sea, el diablo puede usar cosas lícitas dentro de sus límites para esclavizar al hombre en extremo. Nos dice 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son ¿qué? Mas no todas me convienen. Dice, todas las cosas me son lícitas, dice otra vez el apóstol Pablo, para verdad, por si acaso. Mas yo no me dejaré que de ninguna, porque es que usted no es un esclavo. Aleluya. Dios no lo hizo a usted para ser esclavo de nada ni de nadie, sino para ser libre, pero hay que saber qué es la libertad. Porque el enemigo a través de los medios, a través de lo secular, ha mostrado de forma muy diferente lo que es la libertad, que no es libertad, es esclavitud. Y lo populariza, lo pone de moda y engaña a la gente. Yo quiero decirle, no todos tuvimos el privilegio de nacer en el Evangelio. Yo tuve ese privilegio. Muchos aquí quizás lo tuvieron. Otros vinieron a los pies del Señor, pero como quiera, son privilegiados porque han conocido la verdad. Gloria a Dios. Pero el enemigo está consciente, no todo el mundo nace en una familia con la verdad. Y si nacen en una familia con la verdad, siempre va a tratar de meter la mano para que como quiera después se aparten. Santo Dios. O sea, yo creo que usted ha vivido eso. Solo estamos desglosándolo, usted lo ha visto, quizá usted es testigo de eso, lo estamos explicando y lo estamos desglosando bíblicamente. ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta hora? Santo. En esta parte, Satanás tienta a Jesucristo proponiendo que convirtiera las piedras en pan. Y yo quiero que usted me entienda algo aquí. ¿Por qué fue, o sea, por qué el diablo se atrevió? Bueno, claro, imagínense, sabemos que el enemigo no es muy inteligente porque con Dios jamás vas a ganar. Pero la pregunta es, ¿por qué él hizo esa tentación luego de los 40 días de ayuno? Dejó que Jesucristo terminara el ayuno y ¿por qué no lo tentó tratando de impedir que ayunara? Ahí fue cuando se le permitió. Y la cosa es que cuando tenía hambre, ahí se metió inmediatamente. O sea que el diablo estaba pendiente del ayuno que él hacía. El diablo está pendiente de los ayunos y las entregas que usted hace a Dios. Y cuánto puede recargarse espiritualmente y ver el nivel de entrega para de acuerdo a ese nivel de entrega como les ha permitido tentarlo y atacarlo. Yo no le voy a decir a usted que no, ni le voy a venir a usted a hablar de pajaritos preñados. Que somos vencedores, sí, pero tenemos un enemigo que no se puede subestimar. Que fue vencido en la cruz, sí, está vencido. Pero va a tratar por todos los medios, de que usted en este mundo no sea más que bendecido por el Señor y que su potencial usted no lo alcance en el Señor. Eso es claro, la Biblia habla de eso. Inclusive hasta el mismo Jesucristo tentó. ¿Qué podemos esperar de nosotros? Ahora, bueno, ¿y cómo es esto de estos excesos y todo? Bueno, el diablo atacó directamente al sentir. Tenía hambre, pues vamos a atacarlo por las emociones. Las emociones están conectadas al sentimiento, a los sentimientos. Muchas gracias, mi hermana.
Las emociones están conectadas a los sentimientos. Anoche pues, lo estábamos compartiendo, nosotros hablamos un poco de esto, de lo que somos nosotros como seres humanos. Bueno, pero ¿qué somos? Primero que nada, yo escucho pues este texto que dice que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Pero cuando yo escucho este texto, yo tengo que comparar quién es Dios y quién soy yo. Dios es perfecto, no tiene que cambiar porque en Él no hay sombra de variación. O sea que es su naturaleza. En Dios hay el conocimiento del bien y del mal desde el principio, pero el mal no se adueña de Él para hacer lo que es malo, sino que Él tiene el dominio sobre todo eso. O sea que cuando viene la serpiente y tienta a Eva, fue una media mentira, no una mentira completa. Si tomas del fruto prohibido, serás como Dios. Pero no le dijo la parte en que si tomaba, desobedecía, pecaba y no iba a tener control de dejar de hacer lo que era malo. Tenía entonces que venir un redentor, tenía que venir entonces un salvador, se tenía que aceptar ese salvador y a través de él tener una lucha continua para vivir por el espíritu y no por la carne, para vivir por medio de lo bueno, no por medio de lo malo. Señor. Qué buenas son las medias verdades para el diablo, para engañar. Una mentira mezclada con una verdad. Como Dios, pero está desobedeciendo a Dios. Mire, yo me recuerdo hace tiempo atrás, para hablar un poco de lo que, verdad, son los excesos. Hay otro exceso más que está matando en la iglesia y es el exceso del desconocimiento. Yo me río porque yo me acuerdo. Hace un tiempo atrás, un pastor, muy bueno él, junto con su esposa, después de que salimos de un culto, él viene y me invita una comida china, hermano, que perdóname, pero estaba tan buena. Y a mí me gusta mucho la comida china, entre otras, ¿verdad? Vamos a ser claros. Pues estuvo tan buena, yo vine y después, era para cuando estaba comenzando eso de Facebook, uno tiraba las fotos y todo eso. Pues yo tiré mi fotito, ¿verdad? De la comida, porque la forma que yo la organicé ahí se veía bien bonita, porque era un salad bar. Y yo puse ahí en Facebook, miren esta delicia que me invitaron por acá. Entonces vino una hermanita y formó un chisme y un revolú. Bueno, ella decía que ella era pastora, yo no sé. Y viene y dice que uno no puede comer comida china porque eso es del diablo, porque está dedicado a dragones. ¿Cuándo en la vida yo he visto que un chino le dedique la comida a los dragones? Gloria a Dios, aleluya. Bueno, yo no tengo problema en que alguien quiera entregarse para Dios. Gloria a Dios. Pero esos excesos ni salvan, ni condenan, ni ayudan al crecimiento espiritual. Yo he escuchado gente que dicen que el que una mujer use anillo de matrimonio, que eso es del diablo. Pero ¿y de dónde se sacan eso? Yo quiero que me lo busquen en la Biblia. Entonces, estas cosas, yo estoy hablando de excesos extremos, no he dicho todavía nada. Que son cosas que perturban y no ayudan en nada al crecimiento espiritual. Santo. Y eso es los deseos de la carne expresados a través de algo que aparentemente es algo espiritual. El diablo va a tocar los sentimientos y las emociones. A través del sentimiento y del emocionalismo, el enemigo ha venido a usar falsos predicadores en este tiempo que están de apogeo. La Biblia hablaba de la apostasía. Tiempo en apogeo, que a través de las emociones y de los sentimientos, personas que quieren buscar de Dios lo que hacen es que se pierden más. Antes era a través de las falsas doctrinas, ahora es todavía peor. Dentro del mismo evangelio, gente perdiéndose por escuchar emocionalismo y cosas que el que predica sabe perfectamente lo que está haciendo. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Ayúdame a buscar en Génesis capítulo 3, versículo 6. Anoche cuando compartimos la palabra del Señor, hablábamos sobre eso. ¿Cómo entra el pecado al mundo? Bueno, ahí dice, cuando usted busca ahí, vio la mujer que era el árbol, o sea que el fruto era agradable a los ojos. Vamos a leerlo textualmente. Yo voy a buscar acá rapidito, bien fácil de conseguir acá. Vamos a ir analizando un poco lo que estamos hablando aquí de parte del Señor. Génesis capítulo 3, versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué está presente ahí? La vista, comer, gusto. Y era agradable a los ojos, la vista, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, o sea, tacto, comió, gusto, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Ahí es donde empieza el ministerio del diablo. Santo. Que entra el pecado al mundo tocado por medio, vamos a decirlo así, de los sentidos,
Lo vemos ahí bien claro y los sentidos están conectados a las emociones. Jesús tenía hambre. Pues vamos a atacarle la emoción. Mira, haz que las piedras se conviertan en pan. Sale rápido de esa hambre que te está dando. Ya tú hiciste el ayuno, ya venciste, pues vamos allá. Mire qué malo es el diablo. Para arruinarle ya 40 días que tenía invertido de ayuno en el desierto. Usted me va a decir a mí que eso es fácil. ¿Desierto o no? 40 días de ayuno, mi hermano. Ahí sí es verdad. Santo Dios. Yo en una ocasión hice 31 días de ayuno parcial. Mi abuelo hizo 40 días de ayuno de corrido, 41 al final. Ya Dios le mostró, mira, hasta aquí vamos a llegar. Y cuando él llegó a esos 41 días de ayuno, hermano, salían, esto no lo saben mucho, pero salían ya lombrices de su cuerpo. Y Dios le mostró, mira, hasta acá es donde llega la capacidad humana y hasta aquí llega el ayuno. Viene y le entregó con uno de esos jugos bien ricos que se hacían de zanahoria por allá, que mi abuela le hacía, después me lo hacía a mí y aprendimos cómo hacerlo. Bueno, así entregó. Era tan poderoso la fuerza de Dios en medio de ese ayuno que gente inconversa que pasaba frente allá en su casa, allá en Camuy, caían por el poder de Dios. Estoy hablando de gente que no creía en el Señor, inconversa, totalmente ajena a la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. La inversión que usted haga, siempre el diablo la va a querer tomar de raíz, porque sabe que ahí no le conviene. De Dios. Punto número 2, vamos a hablar de eso. Los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos, de esto que estamos hablando acá, son las demandas insaciables de la vista. Estábamos hablando primero de los deseos de la carne. Vamos a hablar de los deseos de los ojos. Y yo quiero que usted me acompañe a Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. Santo, aleluya. Yo lo voy a leer aquí. Gloria a Jesús. Mire lo que dice. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Un deseo de los ojos es una atracción ilícita de codicia. Eso está hoy en día de fashion. Atracción ilícita de codicia de la mujer del prójimo. La misma Biblia habla de esas partes donde eso ha pasado y qué fue lo que sucedió. Vamos a decirlo así, de esos deseos de los ojos de codiciar no solo la mujer del prójimo, el puesto ministerial, a lo que Dios los llamó, porque hay gente hoy día que se quieren poner a la cañona donde ellos quieren, no donde Dios los llama, ellos mismos se desprecian. Aleluya. Entonces, esos son ejemplos, o sea, lo podemos nosotros ver bien claro en lo que la Biblia nos está diciendo acá. O sea, el diablo tienta a Jesús por los deseos de los ojos, mostrándole la gloria del mundo y su reino, y le ofreció que se postrara y que lo adorara. Santo. Eso se atrevió a hacer el diablo con nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, pues entonces si yo veo que esto fue con Cristo que se atrevió él, pues yo tengo que estar más que preparado, porque yo puedo ser semejante a Cristo estando alineado en su camino, pero yo nunca voy a ser igual a Dios. Gloria a Dios. Y el gloria a alumno Dios. no puede ser mayor que su Señor. Santo, aleluya. Vamos a hablar rapidito del número 3, y yo quiero que usted me siga acompañando acá. La vanagloria de la vida. O sea, esto de la vanagloria de la vida busca la jactancia, popularidad, arrogancia, orgullo, soberbia. O sea, el maligno siempre va a usar en el ser humano el buscar la contemplación, vamos a decirlo así, la contemplación del logro personal para generar una actitud autosuficiente. Gente que se cree en la última Coca-Cola del desierto. Gracias a Dios que yo no tomo soda, yo tomo agua. Soda si acaso de vez en Gloria a Dios, cuando. aleluya. Gloria a Dios. Ah, usted también, pues gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Los israelitas claramente cayeron en esta tentación. Santo, aleluya. Hermano, estuvieron, o sea, estamos hablando de cuando hubo la división del reino de Israel, reino del norte, Judá, reino del sur. Fueron cayendo uno a uno. El reino del sur duró tan solo un poquito más, y de Israel, ellos no se les permitió volver. Fueron las 10 tribus perdidas. Y del reino del sur, Judá, los judíos, ellos se les permitió volver. Pero después, en el 70 después de Cristo, ya después de que Jesucristo murió y ascendió al cielo y resucitó, pues desde el 70 después de Cristo hasta mayo de 1948, ellos estuvieron vagando por el mundo y todavía están en un proceso de purificación por la soberbia
que no les ha terminado, pero cuando termine, la Biblia habla de lo que será el final y lo que desembocará todo. En una terrible tercera guerra mundial que será el hombre mismo contra Dios y va a haber una matanza terrible. Los profetas anuncian que las mujeres en Israel serán violadas, que van a estar al borde de la aniquilación y que cuando por fin clamen al Mesías, ahí es donde viene la segunda venida visible y el Señor libra a Israel. Para que usted vea Santo. y cómo es en la vida de cada cual. Comparativamente tiene que ser igual de duro, pero en otros aspectos, en los niveles y en casos aislados de cada cual. O sea, los israelitas caen en esta tentación de ser soberbios, de endurecer su cerviz, de no escuchar los mandamientos del Señor. Mire, el diablo tienta a Jesús en esta área cuando le lleva a la santa ciudad y le pone en el pináculo del templo y le sugiere desafiar al Padre. Ya el Padre mismo había dado testimonio de él. Y el diablo mismo lo tentó en un nivel que era un nivel sugerido para desafiarlo. O sea, yo no necesito del Padre, yo voy a hacer esto yo solo, porque yo como quiera soy Dios. Pero la naturaleza de Dios es actuar juntos. Un Dios, mismo Dios en tres personas. O sea, el diablo tenía como quiera todas las de perder, pero a través de esta tentación, nuestro mismo Señor nos revela lo que viene para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces Dios no puede estar dividido, pero aquí en la autosuficiencia, ni Gloria a siquiera Dios. Jesucristo, como todo Dios y forma visible de Dios, fue autosuficiente. Él se sometió al Padre. Por eso yo no sé de dónde sacan que Jesús solo y que creemos en tres dioses. No es que son tres dioses, es un Dios en tres personas. Y Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo y sometido al Gloria a Padre. Dios. En Él se cumplió toda justicia Aleluya. y a través de Él nosotros Gloria a tenemos Dios. la victoria. Gloria a Dios. No sé si lo ha leído, pero si lo ha leído lo voy a recordar. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de Jesucristo. Ahí no hay derrota. Ahí hay victoria. Si va a alabar a Dios, alabe a Dios donde está. Alabe fuerte, Él se lo merece. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Te glorificamos, Señor. Entonces, nuestro mensaje, o sea, es bien claro y el Señor nos hablaba de forma específica. O sea, mira, la maldición no viene sin una causa. Si hay algo que está perturbando a lo que se le ha abierto la puerta, es por una razón, es por una causa. Entonces, yo quiero ahora que me ayude a leer lo que dice en la palabra referente a eso. Proverbios capítulo 26. Santo, aleluya. Proverbios capítulo 26, versículo 2. Yo lo voy a leer. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición que dice, nunca vendrá sin causa. El enemigo está causando maldición hoy día en la iglesia. La maldición viene a ser, bueno, es obvio, contra la bendición. Una cosa es bendición, otra cosa es maldición. Una maldición es un tipo de expresión de deseo 100% maligno, podemos decir también, contra una o varias personas, o que abarca a una o varias personas y que expresa el deseo materializado de que vengan daños manifiestos producidos por una fuerza y entidad en muchos de los casos. Santo, aleluya. La maldición no solo es con la brujería y la hechicería. La brujería y la hechicería en su, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y esto es claro. La brujería y la hechicería en su esencia primaria tiene que ver con la manipulación, con la intimidación y con la dominación. O sea, yo no puedo estar manipulando a una persona para lo que yo quiero, diciendo que Dios dijo cuando Dios no dijo nada. Y esos son los problemas de hoy día. Gloria a Dios. Hace un tiempo atrás, bueno, nosotros hemos viajado mucho a ciertas partes de Sudamérica, principalmente al Ecuador, hemos ido al Perú, hemos ido a algunos lugares, y yo me recuerdo cuando estaba en el Ecuador, había una pastora que queremos mucho y nos ayudó, ¿verdad? Al principio, coordinaciones, campañas por allá. Ella en una ocasión viene y se reúne conmigo y me cuenta de un problema que tuvo en la iglesia. Bueno, fue en este caso porque fue por allá, yo no sé cómo sería en otros lugares si hubiera pasado así. Obviamente sería diferente. Pero ella siempre tenía un hermanito que apenas tenía 3 meses de convertido
Y el hermanito mostraba así como que el deseo, yo quiero predicar. Y siempre tenía la pastora que quiere predicar, que quiero que me dé una parte, que quiero predicar. Bueno, pero imagínense que ese era el pan de casi todos los días que había culto. Entonces, un día, la pastora llegó tan cansada que parece que como que de momento no la asimiló, porque a veces esto de, bueno, los pastores, ministros lo conocen, predicar, hermano, no es fácil. Y cuando vaya a ciertos sitios, institutos, le van a decir que un mensaje es como trabajar 8 horas de pie. Cuando ella fue tan cansada de unas campañas que había dado, viene el hermanito, y fue un domingo que la iglesia estaba llena. Ella no podía, estaba ya fatigada, no podía, y no había nadie que, bueno, no pudo. Y vino el hermanito y le dijo que le diera la parte para predicar. Hermano, cuidado con el que usted le dé la parte. Yo prefiero llegar cansado, como a veces llegaba mi abuelo de los países por ahí bien lejos, y hacer las cosas yo, a estar poniendo a alguien que no sé qué vaya a decir, ni sé, o sea, ni apenas conozco porque es nuevo. Y le dio la parte. Bueno, pues sí, yo me siento cansada. Toma, predica ahí, dale ahí lo que... Bueno, el hermano estaba predicando un mensaje bastante bueno. Duró como 10, 15 minutitos. Y de momento empezó a hacer así. Usted sabe, como que hubiera sido Dios. Yo no digo que Dios no se manifieste así. Yo lo que digo es que hay otros que son imitadores. Y entonces, de momento, él hizo como que Dios lo tocó. Y es como que yo estoy predicando ahora y yo le digo a todos, pónganse todos de pie, que siento ahora el poder de Dios. Bueno, pues todo el mundo se puso de pie, pues la palabra estaba en verdad buena, y 15 minutitos ahí, pero bien dados de la palabra. Y mandó a todo el mundo a ponerse de pie. Cuando todo el mundo se pone de pie, pues él comienza a profetizar. Y había una jovencita bien linda, bien bonita en la primera fila. Y viene él y se queda así mirándola y dice, Dios me dice que tú, por ser tan linda y vanidosa, Dios te da aquel feo de allá atrás para que te cases con él. Una profetada, una profetada. Como dice Marco, una profetada fue eso. Oye, esa me gustó, esa es buena. Bueno, pues para la próxima que cuente la historia lo voy a decir. Una profetada. Hermano, como esa joven era nueva, no sabía nada. Al final del culto, ella se reunió con la pastora que había quedado así cuando oyó eso. Y estaba llorando porque decía a la pastora que orara y ayunara. Y que le pidiera a Dios que no se casara con ese hombre porque ella no lo amaba. Y yo estoy hablando de exageraciones bien exageradas. Pero fue algo real, fue una realidad. Y no todo el mundo tiene un amplio conocimiento. Yo me recuerdo una vez en un lugar, una persona profetizando a una persona que aparentemente, bueno, yo no sé, para él, según estaba embarazada, creo que era que tenía un fibroma o algo acá. Y él ya le estaba profetizando que el nombre del niño sería Manuel. ¿Qué? Yo le dije, mira, deja lo que hable. Le dije yo, deja lo que hable y vamos a ver si es que Dios le reveló. No era Dios nada, pues como Dios se... Mire, hace un tiempo atrás en un lugar, también en una campaña, había una persona diciendo, yo me recuerdo, esto fue un chiste entre los pastores por mucho tiempo, unos pastores que yo conocía, un hombre diciendo que le dieron la parte para antes de entrar al culto orar por sanidad, y él comenzó a hacer el clamor y a decir que Dios sanaba los ovarios de los hombres. Entonces, el pastor viene y lo llama, uno de los pastores le dice, mi hermano, perdóneme, pero los hombres no tienen ovarios, usted arregle eso que acaba de decir. Usted sabe lo que viene y dice, rectifica el Espíritu Santo, los ovarios en la... Pero es que el Espíritu Santo no tiene que rectificar, ese fue usted cabezón, como diría abuelo, que se inventó las cosas. Entonces, nadie puede ponerse en la boca de Dios para estar inventando que Dios dijo cuando Dios no dijo. Y para que Dios diga a través de usted, hermano, tiene que haber una búsqueda. Yo no puedo llegar a un culto sin orar, sin ayunar, haciendo de todo, sin buscar un tiempo para Dios, y de momento me va a caer la palabra profética. Usted me perdona, pero eso no es así. Yo no puedo estar ayunando y profetizando, profetizando, ayunando sí. Yo no puedo estar profetizando a la vida de cada cual si yo ni tan siquiera me conozco cuáles son las profecías bíblicas. ¿Dónde me habla en la Biblia del arrebatamiento?
¿Dónde me habla en la Biblia de la segunda venida visible? ¿Qué es la segunda venida visible? ¿Qué es el arrebatamiento? Yo sé que cada cual tiene un mensaje o un tema que es su fuerte, pero hay algo básico que hay que saber nosotros como cristianos para prepararnos. Si yo soy cristiano, yo estoy identificado con Cristo. Yo tengo que estar identificado con esto de aquí. Yo tengo que conocerlo, yo tengo que comerlo, yo tengo que digerirlo. No es solo para un día a la semana en la iglesia. Santo, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Ay, Santo. ¿Cuántos glorifican su santo Gloria a nombre? Jesús. Poderoso Dios. Entonces, por esta falta de conocimiento, ahora entonces viene maldición. Vamos a leer algo bien específico que nos habla también en Proverbios, y ayúdenme a buscar Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 9. Ayúdenme por aquí. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 9. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, 1. La lengua mentirosa, 2. Las manos derramadoras de sangre inocente, 3. Ahí le hago un stop. Sangre inocente, derramar sangre inocente no solo significa que usted con una puñalada le va a sacar sangre al hermano. Aun cuando usted hace sonrojar a su hermano, usted hace que su hermano derrame lágrimas de forma injusta, usted está derramando sangre inocente. Y aquí hay un problema, porque hay una diferencia entre la sangre derramada de Cristo y la sangre derramada de un hijo de Dios. La sangre derramada de Cristo reclama y pide por nuestra redención, pero la sangre de un justo derramada en la tierra clama por retribución. La palabra lo dice bien clara cuando la sangre de Abel fue derramada sobre la tierra. Son dos cosas totalmente diferentes. Aleluya. Dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos. 4. Los pies presurosos a correr al mal. 5. El testigo falso que habla mentira. 6. Y el que siembra discordia entre hermanos. La maldición no puede venir sin una causa. Y aquí la palabra habla de muchas causas por las cuales la maldición viene. Ay, pero ¿por qué Dios no me responde? Ay, pero ¿qué es lo que pasa? Que estoy estancado. Y no se evalúan qué es lo que pasa en su vida y qué es lo que, lo que está ahora mismo haciendo usted Santo, para lo de Dios. gloria. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios en esta hora? Santo, Yo voy a hablar específicamente, bueno, creo que he mencionado algunas cosas sobre ciertos puntos que impiden la bendición. Lo contrario a la bendición, que es maldición. Yo no puedo vivir en bendición si hay ciertos puntos que bíblicamente la Biblia me está mencionando a mí, o la palabra me dice que son contrarios a lo divino moralmente establecido. Va a haber siempre un estancamiento. Vamos a hablar de otro punto, y este es un punto bien cortante, bien tajante: la envidia. Alábalo ahora. aleluya. Gloria. Yo voy a mencionar algunas cositas acá de esto. Mire, la envidia definitivamente viene a ser un gran mal. La palabra dice que el amor no es envidioso. Lo dice el apóstol Pablo. La envidia, todavía peor, pudre nuestros huesos. Proverbios capítulo 14, versículo 30. El amor no es envidioso. Primera de Corintios 13, 4. Jesús mismo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, fue entregado por causa de la envidia. La Biblia aclara, le tenían envidia. Mueve los corazones incrédulos contra los hijos de Dios. Mire, la envidia en Santiago capítulo 3, versículos 14 al 16, nos habla de que la envidia es demoníaca, no viene de Dios. Dios no se tiene envidia entre sí mismo, ni le tiene envidia a nadie. Si usted siente en algún momento que Dios a usted no le ha dado lo que Él le prometió, porque Dios en algún momento sintió envidia, hay gente que lo han dicho, es el diablo. Es un espíritu totalmente y 100% luciferino. Santo, aleluya. Es parte de las obras de la carne. Gálatas 5:21. Ahí en Gálatas se nos habla específicamente cuáles son las obras de la carne. No podemos colar el mosquito y tragarnos el camello. Lo dijo Jesús. Santo, Fue motivo de persecuciones y difamación. Hermano, y la cuestión aquí es que el difamador peca en múltiples formas. Número 1, contra el Señor, contra aquel que difama, contra aquellos delante de los cuales difama, y contra sí mismo. ¿Qué lo motivó? No me diga usted que fue un sentir en el espíritu y que fue que Dios dijo. También, como muchos dicen por allá, Dios me dijo. No.
Dios nunca va a decir una difamación. En Él no hay mentira, en Él hay verdad. Aleluya. Cuando a Jesucristo le preguntaban, ¿eres tú el Hijo de Dios? Él decía, sí, yo soy. Bueno, yo no sé por qué entonces los musulmanes dicen que Jesucristo es sencillamente un profeta, cuando si no fuera profeta, fuera entonces un falso profeta, y un profeta verdadero no puede mentir. Santo. Y Él siempre se declaró a sí mismo como Hijo de Dios. Dios no puede negarse a sí mismo, y Dios no puede negarse en su naturaleza perfecta. Y eso no es de Dios. Otras cosas que impiden la bendición en esta dispensación. Hermano, estamos al final de una dispensación llamada la dispensación de la gracia. O sea, una etapa de revelación progresiva de parte de Dios que constituye una administración o regla diferente o distinta. Y lo que vemos nosotros es que cada vez más al final de esto, sí, yo sé que la Biblia habla de la apostasía y eso, pero hay que darse cuenta qué es lo que el diablo está atacando. El diablo está atacando puntos claves de la doctrina bíblica que son parte de nuestra fe. Lo que nos da la bendición, lo que nos da la esperanza, lo que nos da la fe. Yo voy a decir solo los dos puntos principales. El diezmo y el arrebatamiento de la iglesia. Solo dos. Pero en esto hay una necedad grande. Aunque está probado en la palabra y aunque la Biblia lo dice una y otra vez. No, que el diezmo era solo para los levitas y era solamente fruta. Sí, pero voy otra vez. Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, pero una cosa es la naturaleza divina de Dios como ser perfecto que no cambia, y otra cosa es el trato de Dios hacia seres imperfectos, el cual siempre va a cambiar. Por eso fue puesta la línea del factor tiempo, porque no existía. Antes estaba solo la eternidad, la primera eternidad. Este factor tiempo va a ser disuelto y luego vamos a entrar a la segunda eternidad, porque las primeras cosas que son ahora van a pasar por completo, pasarán. Y las cosas viejas siguen pasando. Déjenlas atrás. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? ¿Cuántos pueden glorificar su santo nombre? Voy a entrar directo a la palabra del Señor con ese. Perdónenme, hermano. Yo me voy a palabras bíblicas clave que suenan fuertes. Y es que el evangelio como tal va a ser siempre un espejo espiritual en donde nos vamos a ver directamente dónde estamos parados, hacia dónde me dirigimos, si lo que estoy ahora está haciendo, rindiendo fruto, o si me estoy perdiendo con una Biblia debajo del brazo en la misma iglesia, porque mi necedad, y ahí entra la palabra, porque mi necedad no me quiere dejar ir más allá, y no me quiere dejar ver porque es lo que yo diga, no lo que Dios diga, y es a mi manera. Aleluya. Gloria al Señor. Santo. ¿Qué es el diezmo? Bueno, hermano, la Biblia es clara, y la palabra... Pues yo voy a empezar por aquí. ¿Cuándo en una iglesia dan de gratis la luz y el agua? Dígame la primera. ¿Dónde? ¿En qué país? ¿Qué gobierno? ¿Cuándo por ser un pastor? Pastor, a usted, yo le voy a preguntar, ¿a usted por ser pastor, el gobierno le da comida a su esposa y a sus hijos, le da casa? No. No, que eso era para los levitas, que se... Bueno, pues está bien. Pues como Dios cambia en su trato para el hombre, pues yo le voy a explicar. Antes estaba el tabernáculo, el primer templo judío y el segundo templo judío. El segundo templo judío fue destruido. Se cumplió la profecía de Cristo, no quedará piedra sobre piedra que no quede destruida. En esta dispensación, pero es que es tan claro, ¿quiénes son el templo ahora? No hay templo judío, Dios no puede habitar en dos templos a la misma vez. ¿Quién es el templo ahora? La iglesia. La novia de Cristo en la dispensación de la gracia. Estamos todavía viviendo el Pentecostés, una fiesta judía en donde el Espíritu Santo se manifestó, y todavía esa fiesta en el calendario profético está vigente. Luego viene, de acuerdo al calendario judío, la fiesta de las trompetas, donde Jesucristo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El arrebatamiento no son las trompetas del Apocalipsis. Está hablando de algo prefigurativo de la unción mesiánica con la cual Cristo descenderá del cielo y dará la orden. Santo. Ni aún el Hijo, ni aún los ángeles lo saben. Bueno, lo que pasa es que cuando Jesucristo dijo que ni aún el Hijo lo sabe, estaba hablando Jesucristo el hombre. Pero si Él mismo descenderá del cielo con voz de mando y trompeta de Dios, como le fue revelado al apóstol Pablo, ya Él sabe cuándo será.
Él fue elevado a lo sumo, fue hecho inferior a los ángeles y luego adquirió un nombre sobre todo nombre, más excelente nombre que ellos. Y fue sentado nuevamente ahí a la diestra de Dios. Desde el principio estaba, pero tuvo que encarnar en forma humana. Mire todo, es que mire todo lo que Dios mismo hizo. Dejó su trono de gloria y pasó por todo ese proceso. ¿Para qué Dios tiene que hacer eso? Si nosotros analizamos lo que Él hizo, más aún, mire hermano, usted para Dios vale oro. Oro. Más invaluable. ¿Quiénes son el templo ahora? La iglesia. ¿Y a quién escogió el Señor? O sea, ¿quiénes son ahora real sacerdocio santo, pueblo libre de todo linaje, lengua y nación? La iglesia, no la tribu de Leví. Entonces, ¿a quién puso el Señor para que la iglesia sea edificada? Los ministerios. Pues entonces, ¿qué es lo que Dios me está diciendo acá? La Biblia no compara a Jesús según el sumo sacerdote de la tribu de Leví, sino de acuerdo al orden de Melquisedec, mucho antes que la tribu de Leví fuera establecida. Santo. O sea, estamos hablando del tiempo antiguo y estamos hablando de Abraham con el sacerdote Melquisedec, que eran sacerdotes en el tiempo antiguo en Salem, lo que iba a ser Jerusalén en el futuro. Cuando el Señor llama a Abraham, le promete que de él nacería una gran nación. O sea que no podía ni tan siquiera existir la tribu de Leví. Ni siquiera Jacob todavía existía. Yo creo que ni el hijo de la promesa todavía había nacido. Aleluya. Faltaba. 400 años después que fue la dispensación de la ley que Dios reveló a través de Moisés al pueblo israelita. Santo. Entonces, bueno, yo voy a ir bíblicamente. En Hebreos 5:6, si usted quiere puede anotar la cita bíblica. Hebreos 5:6 nos dice que Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea que Cristo tiene todos los derechos como sacerdote que Melquisedec tuvo, incluido el derecho de bendecir a aquel que diezme. Abraham dio los diezmos de todo. No, pero fue una sola vez, pero ¿de dónde se le ocurrió dar los diezmos? Si era una vez que lo dio, bueno, quiere decir que lo había hecho antes. Y dio los diezmos de los despojos. No fue algo que se le vino aquí en la cabeza. Ah, pues yo voy a dar el 10%. No, no. Entonces, la cuestión aquí es clara. Bajo el nuevo pacto, Jesús no se limita a recibir nuestros diezmos. También nos bendice y nos bendice a nosotros, tal y como Abraham fue bendecido. ¿Por qué? Bueno, Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Y la bendición se activa poniendo nuestra fe en la palabra de Dios, pero sin, vamos a decirlo así, y es clara en la Biblia, pero la fe sin actos de obediencia que la respalden está muerta. No, yo creo en Dios, pero yo no creo en eso de ofrendar ni diezmar. ¿Cuál es su fe? ¿Y a qué se debe no ofrendar y diezmar? ¿Cuántos alaban a Dios? La fe consiste en actuar en lo que creemos. Se lo voy a decir de nuevo. La fe consiste en actuar en lo que nosotros creemos, no en actuar en lo que no creemos. Bueno, y si usted no cree en que Dios bendice a través del diezmo, pues no me diga que es mentira lo que han pasado gente que se han atrevido a diezmar y a darle a Dios y Dios siempre le multiplica y le bendice. Bueno, ¿y eso qué? ¿Y por qué se da? Como gente que dicen que la mujer no puede ni tomar un micrófono. Bueno, pero ¿y entonces cómo es que Dios ha usado mujeres hasta para sanidad? Pues, ¿y eso de dónde salió? Pues por el poder de quien sana. Si están diciendo en el nombre de Jesús, no en el nombre de nadie más. Pues entonces quiere decir ahí que también Dios usa a la mujer. Porque la gente se confunde en lo que es contexto histórico y principio espiritual. Y en cosas que hablan la palabra del Señor, donde nos muestra la situación histórica, exclamaciones en el contexto, en la parte histórica cultural, y no se fijan en el principio espiritual que siempre va a ser el mismo. No hay esclavo ni libre, no hay judío ni circuncisión, todos somos uno en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así es. Qué bueno la revelación que Dios les daba al apóstol Pablo. Yo soy bien claro aquí, hermano. Mire, la Biblia no nos va a decir, hermanito, tú que me lees para que tú entiendas, esto significa así, así, así. No, no, la Biblia no va a ser así. Y ni aun que Dios mismo se le revelara a cada ser humano y se le manifestara y le dijera, las cosas son así, así. ¿Usted cree que si eso fuera posible, que todo el ser humano en el mundo
se convirtiera, que Dios se les personificara y les escribiera la Biblia él a su puño y letra y todo, ¿usted cree que Dios no haría eso? No, lo que pasa es que Dios sabe que ni aún así. Entonces Dios tiene emisario, porque la cosa pues que nosotros podemos ver aquí es que la cuestión aquí se trata de fe. O sea, cuando yo me convertí y cuando yo acepté la palabra, porque aunque nací en el Evangelio, eso a mí no me hace convertido. Yo me voy a enfrentar al momento en el cual yo voy a decidir, bueno, yo voy a ver ahora en la decisión, 8 años ya, carácter formado, 9, 10 añitos ahí. Voy a creer en el Dios que predica mi abuelo Guille, en el Dios que predica mi mamá, en el Dios que cree mi familia, o voy a seguir por otra corriente contraria. Yo me voy aquí porque yo sé que esto es la verdad y aquí Dios me tocó. Y uno viene, bueno, Señor, yo no entiendo aquí cosas que tu palabra dice, hay cosas que ahora no puedo entender, que estoy limitado, que soy joven, que soy niño, que soy adolescente, pero yo creo que esa es tu palabra, yo creo que a su tiempo tú me lo revelarás, pero yo creo que aquí está la verdad. Es por la fe. Y eso es lo que la necedad humana, todavía más en este tiempo, no puede comprender. Porque viven y aún ni comprendiendo o ni viendo ven, ni oyendo oyen. Esa es una maldición que hay hasta este tiempo en el ser humano. Isaías lo profetizó, Jesucristo lo confirmó. Es una maldición en vida de condenación a este tipo de personas. No son ellos, es lo que está detrás de ellos. Es la maldición, una maldición que no vino sin causa, vino por la causa de su necedad. Santo. Y tomó su fruto y creció. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? ¿Cuántos pueden glorificar su santo nombre? Mire, este vocablo de origen latino, como era latín, el Imperio Romano, de maldición, proviene de la palabra maledicto, con componentes léxicos como male, que quiere decir mal, o malamente, y decire, que significa decir. O sea, más el popular sufijo con, o sea, aludiendo a una acción y aludiendo a un efecto. Podemos decir que es también una pretensión que se expone en voz alta, conteniendo ese deseo agudo de que una persona maldecida venga y le ocurra lo peor. Eso es lo que significa maldición. Hay puertas que a veces dentro de la misma iglesia y dentro, ¿verdad?, los mismos hermanos vienen y se atan. Bueno, en la palabra del Señor nos habla Jesucristo después de muerto y resucitado. Sus discípulos se sentían terribles. La Biblia no nos va a decir, hermanito que me lee, mira, este se sentía mal, este de aquí se sentía... No, pero lo podemos ver en lo que nos está narrando en la historia. Jesucristo, ¿de dónde los llamó? De ser pescadores. Hombres sin letra, pero ya no eran hombres sin letra, tenían el mejor maestro. Y eso de hombres sin letra no significa no entender la palabra. Ya a los 12 años el judío tiene un claro conocimiento de la Torá. Bueno, pero ¿y si Dios los llamó, por qué entonces después de la resurrección se pusieron a pescar? Eso es lo que pasa cuando a veces como seres humanos fallamos a Dios. Pensamos que ya no hay solución. Eso es lo que el diablo quiere que todo el mundo crea. Entonces la persona vuelve al lugar original de donde Dios lo sacó. Viene el Señor Jesucristo y nuevamente empieza una restauración. Se les aparece, tal y como fue al principio del llamado. Y vienen ellos de la barca. Entonces en un momento viene él y le pregunta a Pedro 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿me amas? Contra Pedro ya se sentía mal, imagínense ahora. Lo que pasa es que aquí Cristo estaba haciendo una restauración, estaba libertando a Pedro de la culpa a través de la palabra que él mismo habló y declaró. Yo quiero ser bien específico aquí. Esto de declaro y decreto que han puesto hoy en día de moda es muy diferente a que yo declare la palabra. Yo no puedo estar decretando. Yo declaro lo que Dios dice en la palabra y Él como Señor y Salvador tiene la última palabra ante todo y en medio de su poder. Y yo cuando declaro la palabra de acuerdo al sentir espiritual, no de acuerdo a lo que se me venga en gana sin yo leer la Biblia. Santo. Y el Señor sabía bien claro, debemos de tener cuidado con lo que declaramos. ¿Qué es lo que declaro? Bueno, lo que yo siempre digo, lo que yo siempre hablo, lo que yo siempre confieso. Es que la palabra lo dice, se nos habla bien claro sobre lo que es el poder curativo de la lengua. Y a veces nos enredamos con los dichos de nuestra boca, Santo. hablando de otros sin necesidad, metiendo chisme sin necesidad.
echándole una maldición al otro sin necesidad. Entonces, eso es lo que se llama una ley del rebote. Lo que usted tira se le devuelve. Lo que usted siembra, eso usted va a cosechar. Y también es en el campo espiritual. Jesucristo sabía de esto muy bien y libertó a Pedro de eso. Pedro negó a Cristo 3 veces, ya lo había negado, entonces le hizo que le dijera 3 veces específicas que lo amara. No fue una, no fue 2, no fue 4, fueron 3 veces también. Gloria a Dios. Es que esto aquí no se viene a dar por una casualidad. Las cosas que nos habla aquí en la Biblia y las cosas que hizo Jesucristo y la forma en la que lo permitieron, o sea, Él permitió y se entregó, y la forma en que lo mataron, o la forma en los latigazos, una corona de espinas, eso no fue todo por una casualidad, fue que Él mismo lo permitió y se concentró ahí específico de que así mismo pasara. ¿Qué fue lo que brotó después del pecado en la humanidad? Espinas y cardos. ¿Qué fue lo que pusieron en su cabeza como corona para humillarlo? Una corona de espinas. Se humilló por ti para cargar el pecado de la humanidad. Gloria a Dios. Es una realidad, hermano. Siente el poder de Dios aquí. Yo no sé si usted puede sentir la presencia de Dios aquí. No sé si usted la puede sentir, yo la siento aquí. Yo no conozco la vida de nadie, no conozco lo que cada cual haya pasado, no conozco lo que esté pasando cada cual. Hermano, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, y la maldición no viene sin causa. Cuando hay un cristiano que está firme, protegido por la mano divina, siempre cuando usted tire algo contra alguien que es una persona ungida por el Señor, va a rebotar en maldición. No se puede meter con los pequeñitos de Dios. Si hay alguien que se mete con usted, el brujo o la bruja, el Señor Jesucristo dice bien claro que más le vale a esta persona que antes de meterse con un pequeñito que se amarre una piedra de molino y se tire al mar. Ay, pero, qué falta de tolerancia, qué violencia. No, estas son cosas espirituales que son así. Porque nuestro Dios no se va a venir a dejar comer los dulces, ni se va a venir a dejar ganar la victoria. Una cosa es un Dios de amor, otra cosa es un Dios que tiene autoridad y que no puede ir en contra de lo que está divinamente y moralmente establecido. Porque nuestro Dios demostró ser humilde, nuestro Dios demostró ser un Dios todopoderoso y lleno de amor. Pero para su puesto, nuestro Dios está. Gloria a Dios. Y para justo, eso está en su naturaleza. Y el ser humano no puede determinar lo que es justo, porque el primer injusto es el ser humano. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios en esta hora? ¿Cuántos pueden exaltar su santo nombre? Bueno, hace un tiempo el Señor nos bendijo con este libro, nuestro libro Desenmascarando. Aquí nosotros hablamos un poco sobre algunas cositas que tienen que ver con esto de maldiciones. Nosotros lo referimos a una palabra bíblica que se llama anatema. El apóstol Pablo habla de que un anatema es aquel que da un evangelio totalmente diferente. Si da un evangelio totalmente diferente y por los frutos se conocen, quiere decir que el fruto también tiene que ver con algo diferente a lo que Dios nos da. O sea, en pocas palabras, la Biblia a mí me dice, yo no puedo predicar lo que yo no vivo. ¡Aleluya! Mire esto, si la Biblia ya tiene este concepto de que yo no puedo predicar lo que no vivo, y Jesucristo dijo que si estos callaran las piedras hablarían, el Señor no se refería a que las piedras son los inconversos que no viven la palabra. Que dice Jesucristo es la verdad, que Dios, bueno, eso es verdad. No, mira, aquel inconverso, mira Dios que sí, pero no vive la palabra, pues es algo muerto. Pues entonces, ¿qué quería decir Jesucristo? Que si estos se callan, las piedras hablarían. Que nada se puede callar ante la naturaleza poderosa de un Dios todopoderoso que ha creado todo. Y que yo le voy a decir más todavía. Y esto lo podemos ver en contraste con cuando se nos dice, no dejes que nadie tome tu corona. Si unos se callan, Dios elige a otros que hablen. Y esos que hablan van a ser los mismos que en la iglesia no querían predicar ni querían hablar. Van a ser esos mismos que eran los más tímidos que todo el mundo subestimó. A eso el Señor va a poner. Y a los que se callan y a los que hablan lo que solamente se les viene en gana o lo que es a su conveniencia, eso fácilmente se les quita. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? ¿Cuántos pueden exaltar su santo nombre? Para ir terminando en esta hermosa noche, ¿verdad? De nuestro mensaje. Bueno, hemos ido
bien claro. La maldición no viene sin causa. Ya hemos hablado de algunas cosas aquí que en este tiempo, hermano, pero es que es tan claro. En este tiempo están trayendo maldición. Gloria a Jesús, aleluya. Maldición, no bendición. Están trayendo maldición. Gloria al Señor. Y tenemos nosotros que tener mucho cuidado con eso. Gloria a Jesús. La manipulación, la intimidación, la dominación, eso es brujería, no tiene que ser brujo. Y sí, yo he conocido gente que inclusive hasta van al brujo para meter brujería en la misma iglesia. Pero ¿cómo es esto? ¿Qué es el Dios que usted ha creído? Gloria a Cristo, Yo he aleluya. conocido a muchos brujos. Nosotros allá en Puerto Rico, cuando estábamos trabajando antes en el ministerio Cristo Viene, con mi abuelo, ¿verdad?, en vida, llevábamos a mucha gente con estos testimonios y a mí me llamaba la atención algunas cositas y los entrevistaba. Todos, siempre tuvieron la experiencia de que hubo un cristianoide, un cristiano, de que se me van las palabras, Aleluya. dentro de la misma iglesia Aleluya. que le hacían brujería al pastor. Santo, aleluya. Bueno, pero el Dios en el total que iban al toilet o al inodoro, para los que hay una brujería que hacen, que se meten en el inodoro, echan la brujería ahí, lo flochean o le dan a la palanca, hermano. Yo hablo con muchos sinónimos por si acaso para que todo el mundo me entienda, y es que como hemos viajado tanto, pues usted sabe. Aleluya. Y eso significa que la bendición deje el lugar, se vaya por el toilet y el lugar quede maldecido. Santo. Aleluya. Lo que pasa es que aquí hay un problema, que es que cuando no hay firmeza, no es que el poder de Dios sea inefectivo, Santo. es que estamos haciendo inefectivo nosotros. Santo. Pero cuando hay firmeza, el brujito se fastidió. Y se fastidió que toda la brujería, porque eso se le rebota. Ese altar que hagan contra usted, ese altar que hagan contra ti, eso cuando los demonios no te puedan tocar, que se enfrenten con esos ángeles fuertes que tú no ves pero que siempre están ahí, y que está el poder de Dios y Dios ahí, y el demonio le den una galleta, la den al puertorriqueño, cachetada y un buen puño en el estómago, que lo dejen sin aire y lo dejen noqueado en el piso como un knockout de Primera Guerra Mundial. Aleluya. El demonio se va a desquitar con el que lo mandó. Gloria, aleluya. El diablo se va a desquitar con el que lo mandó. Por eso no hay maldición que pueda contra el pueblo de Dios. Pero cuando hay maldición, la maldición no viene sin causa. Y la bendición está por una causa. La causa del Evangelio, la causa de nuestra firmeza y la causa de que nosotros servimos al Señor. Aleluya. Gloria a El Dios. diablo, por eso es que odia a esta que está aquí. Porque lo desenmascara al 100 por 1. Y por eso usted dirá, oye, pero ¿qué es lo que pasa? Una vez un hermano, perdóname por aquí, una vez un hermano viene y me dice, mira hermano, yo necesito que usted ore por mí, que me ponga la mano ahí, que ore y ore por mí, porque es que el diablo la tiene cogida conmigo. Yo dije, mira hermano, lo que pasa es que el diablo la tiene cogida con todo el mundo. Ah, pero no, lo que pasa es que conmigo es personal. Pues eso mismo es. Él la tiene personal con Jesucristo porque se le quería quedar con el trono. Y la tiene personal contigo y con todos nosotros porque la Biblia dice, ay, ahora es que viene lo bueno, ojalá el diablo me escuche ahora mismo. El que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Ahora fue. Yo creo que el diablo es tan cobarde, a lo mejor se le ha tapado los oídos ahora mismo. Pero es una realidad. Hermanos, yo estoy hablando lo que somos nosotros más que victoriosos, pero no podemos dejar de nosotros enlazarnos en las trabas del maligno y del enemigo. Hay que saber identificarlo, hay que reconocerlo, y cuando hay un problema, cuando usted tiene un defecto, cuando usted cae en algo, usted tiene que primeramente reconocerlo, saber que usted está mal, así como no nacemos aprendidos, porque yo estoy predicando ahora, pero yo no nací aprendido, o sea, yo no nací con la Biblia en la cabeza. Hay gente que piensa que porque yo soy nieto de ella, ya la Biblia me venía encima. Si hay algo ahí, pues sería que mi mamá viajaba para los compromisos ahí hasta con el nido en la barriga. Pero yo creo que yo no me iba a acordar de nada estando yo ahí en la barriga.
Así como no nacemos aprendidos, no nacemos perfectos, pero Dios quiere perfeccionarnos y el primer paso es reconocer cuando estamos mal. Nosotros no podemos ser autosuficientes ni creer que la sabemos todas. Yo no sé de qué es lo que pasa aquí. Usted de hecho fue también hecho con el polvo de la tierra. Santo, aleluya. O sea, hay que ser claros acá. Gloria a Dios, aleluya. Entonces la maldición, se lo repito, no Gloria puede a Jesús. venir sin una causa, y la bendición Aleluya. viene también con causa. Aleluya. Para ir terminando, y de esto yo quiero hablar, porque con esto de las maldiciones y de todas estas cosas yo quiero aprovechar y quiero decirle a usted para que usted se cuide mucho de esto. Hace un tiempo atrás, esto fue algo, yo creo que fue para la década de los 90. Yo realmente era un niño, pero yo siempre tenía la oreja para todo, para preguntar, para saber de todas las profecías bíblicas, el caso de la Biblia, los casos que sucedían. Y en una ocasión, para aquel tiempo, en cierto lugar en Puerto Rico, yo era niño, era pequeñito, se había regado un caso en una iglesia de una pareja. Miren, ellos eran un matrimonio, hermano, eso iba a viento en popa. Ellos tenían la parejita, el varoncito y la niñita. Entonces, era un matrimonio que era muy bendecido, y de momento, bueno, pues ellos deciden hacer un viaje a Israel. Un problema, qué bueno, gloria a Dios, qué bendición. Y entonces, en ese viaje que ellos van a Israel, ellos de momento, pues en el package sale ir también a Egipto. Ah, pues gloria a Dios, vamos también para Egipto. Y entonces ellos van a ese viaje y comienzan a comprar souvenirs. Bueno, en Israel, el chofar, mira, aquí está un chofar muy lindo. El menorá, que es ese candelabro de 7 brazos, el de 9 brazos es el de Hanukkah. Con eso no hay problema, porque ya en este caso, pues, de estas cositas acá, son cositas que Dios le dio al pueblo de Israel. Y en el caso de Hanukkah es algo que viene a ser una festividad judía que celebra la victoria que Dios le dio, ¿verdad?, a un grupo rebelde llamado los Macabeos, ¿verdad?, cuando el segundo templo fue profanado. Y es algo profético también de lo que habla nuestro Señor Jesucristo sobre el caso, ¿verdad?, de la abominación desoladora, que hace referencia a lo que el anticristo va a hacer en el futuro con el tercer templo judío. Y aquí aclaro, no puede haber templo mientras este templo esté acá, que somos la iglesia, porque Dios no puede estar en 2 templos a la vez. Después del arrebatamiento se manifiesta el anticristo y se gana a los judíos para que el tercer templo judío sea construido en el domo de la roca. Es lo que parece imposible, porque es que la paja ahí nadie la va a lograr. Decían por ahí que no, que es Donald Trump, que eso no va a ser así. El anticristo no va a ser Donald Trump. Aleluya. Bueno, para seguirles hablando de esto, pues, esa pareja compraron esos souvenirs, bueno, de significado poderoso, bíblico, vamos a decirlo así de alguna, que se trajeron, pero vienen y pasan por Egipto, y no es rechazar una cultura por la otra, es saber los significados, los simbolismos de cada cultura y de lo que yo voy a meter en mi casa. Santo. Van y compran pirámides, obeliscos. Hermano, esta hermana se trajo de por allá un cuadro de la diosa Isis, que es la misma diosa de la sexualidad y la fertilidad. No, eso es un souvenir, eso no tiene nada de malo. Parecía el espíritu de esta generación en los 90. Entonces, ellas se trajeron todo eso para su casa. Bueno, acomodarlo bien bonito ahí como salga. Y de la noche a la mañana todo cambió. Bueno, decían que cuando se hacían esas peleas, los platos parecían ovnis, de la mujer tirándoselo al esposo y el esposo tirando los platos para no darle a la... Bueno, pero eran unas peleas, pero hermano, de campeonato mundial. Los niños comenzaron a hablar malo. Unos niños que eran un pan de Dios. Comenzaron a sacar malas calificaciones en la escuela. Cada rato se estaban agarrando a pelear, y no era porque los otros lo provocaban, eran ellos los que estaban siempre peleando. Bueno, ¿qué es eso? Entonces llega el momento que, por la gracia de Dios, gracias Dios mío, por tu gracia, de momento el hombre vamos a decirlo así, el jefe de la casa, el hombre, cuando están a punto del divorcio, como que vuelve o viene en sí. Dice, bueno, pero ¿y qué es esto? ¿Qué pasa con esta familia? ¿Qué pasa con este matrimonio? Y tocado por el Espíritu Santo, él llama a la esposa que siempre está, ¡no me hables! Miren, en ese momento cuando él va, ella estaba
tocada por el Señor también. Y mire, se cogieron de las manos, se tomaron de las manos. Y los hijitos también. Sí, parece que fue algo de Dios porque la cosa estaba a color de hormiga brava. Entonces, tomado de las manos, cogido de las manos allí en la sala, pues hacen un círculo y el hombre empieza a decir, mira, yo siento, ellos se hablaron entre ellos primero, yo siento de parte de Dios que debemos de orar, debemos de clamar. Yo, sí, sí, papá, sí. Y la sí, sí, mi amor, sí, mi amor. Allá están empezando los milagros. Entonces empezaron a orar todos con los ojitos cerrados ahí en medio de la sala. De momento el hombre, él mismo testifica que él sintió decir unas palabras específicas, pero específicas, que Dios se las puso así. Cuando usted llega y sienta palabras específicas de Dios, usted va a saber específicamente cuándo son. Llega, viene él y dice, Señor, muéstranos exactamente qué es lo que está pasando y por qué este matrimonio está a punto de destruirse y por qué está sucediendo esto ahora. Cuando ese hombre apenas dice ahora, una pirámide de porcelana que habían comprado en Egipto, de momento se estalló en el piso, que los cantos, los pedazos de esa pirámide tocaron los pies de todos ellos allí. La cuestión ahora era cómo era eso posible. Cuando vamos a poner un ejemplo aquí, ellos estaban acá, esta era la sala, vamos a poner el ejemplo. Estaban cogidos de las manos aquí en un círculo. La pirámide estaba en un sitio céntrico, en una mesa que estaba donde está esa bocina. ¿Cómo eso llegó allí? Hermano, hay un dicho que dice al buen entendedor, bueno, con pocas palabras basta, pero aquí fueron acciones bien hechas. Y ellos vieron allá, y lo que estaba alrededor de la pirámide, pero ¿cómo brincó? Si eso alrededor tiene otros adornos y otras cosas, ¿cómo eso vino de allá para acá? ¿Y de dónde? Si estamos los cuatro aquí. Aquí no hay más nadie en la casa. Mira, hermano, sacaron cuanta cosa habían comprado de Egipto, de dioses paganos y pirámides y cosas, entre comillas, souvenirs que no hacen nada. Souvenirs que no son dañinos. Los metieron en una bolsa negra, los botaron y de la noche a la mañana todo vino a ser como era antes en esa familia. ¡Aleluya! Es increíble. Hay gente que le tiene que pasar para que por fin crean. Porque el que los adviertan no creen. Y hay que tener cuidado con lo que nosotros tenemos también en nuestra casa. Las cosas hoy día que están sucediendo no son por una casualidad y el enemigo está invadiendo también las pantallas en la televisión más que antes. Con películas que no edifican. El enemigo se mete a través de películas. Yo no digo todas. Pero hay películas, hermanos, que por favor, en el contenido es 100% maligno. ¿En qué a mí me edifica eso? Y cristianos la llevan a sus casas, a sus hogares, son puertas. Yo no digo que los juegos de video son del diablo, pero hay juegos de video que yo puedo decir al 100% que son 100% del enemigo, con todo el simbolismo oculto y con todo lo que tienen, que son puertas abiertas. Hay que tener cuidado, hay que cuidarnos. La maldición no viene sin causa. Una vez cuando llevábamos una conferencia de este libro acá, que hablamos de símbolos satánicos, por qué lo debemos de evitar, qué es lo que traen, qué es lo que la Biblia dice, de dónde salen. Vino un pastor al final de la conferencia y se reúne conmigo, y había un hermano que él le daba cosas porque se había convertido, llevaba unos meses de convertido, estaba ayudándole con la construcción en su iglesia, y ese hermano tenía en su casa una imagen de una cara de un indio al cual su abuelita le quemaba incienso y le daba frutas, algo así. Eso era allá en Puerto Rico, en un campo por allá, que era por Yauco. Entonces, él decía que eso no era malo y que no se podía deshacer de eso porque le recordaba a su abuelita. Vuelvo de nuevo, los sentimientos ligados a las emociones. Es que el diablo es perfecto por chavar allí. Porque las emociones es parte de nuestra alma. La voluntad, las emociones y la mente, esa es nuestra identidad como seres humanos. Lo que es mi alma, lo que es su alma, lo que es nuestra alma. Mire cómo el diablo lo anclaba allí. Y el pastor no sabía qué hacer. Porque es que él no puede meterse en su casa y agarrar la bendita cosa, esa imagen y botarla. Ni aun cuando lo haga. Entonces hay más rebeldía. Eso lo tiene que hacer la persona.
Santo. Decisión propia. Porque si no, va a estar ligado a una maldición peor. La decisión es propia. Usted no puede obligar a otro a que decida. Santo. La persona tiene que decidir en su libre albedrío, libre voluntad. Dios le dio el libre albedrío al ser humano. Yo no puedo meterme en una iglesia católica a obligar a todo el mundo a que dejen de idolatrar o postrarse ante imagen, aunque digan que lo que hacen es que las veneran o como ellos inventen ahora. Aleluya. Yo tengo que hablar la verdad. Dios tiene que ser el que actúe, porque Dios no se impone. El Señor no busca eso, porque Dios nunca quiso robots. Santo. Dios quiere gente que le sirva en espíritu y en verdad, y que de verdad lo ame. Gloria. Si por eso fuera, yo le digo, si por eso fuera, usted cree, mi hermano, que usted piensa que Dios allá arriba en el cielo no sabía cuando Lucifer le empezó los chismes allá. Sí, hasta en el cielo hubo chisme. Ah, yo no voy a la iglesia porque hay chisme. Pero es que hasta en el cielo hubo chisme. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, porque ellos no van a la iglesia porque hay chisme. Pero si en el trabajo hay chisme, siguen yendo al trabajo porque en el trabajo le pagan. Gloria a Dios. Pues entonces, ¿dónde está el corazón y cuál es la razón? ¿Cuál es lo que me motiva? Contra, hermano, el dinero no lo va a salvar, me caso en nada. Disculpe como lo diga. Gloria a Dios. Hay que ser honesto con esto. Santo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden glorificar su santo nombre? Bueno, hermano, es que la Biblia, pues, la Biblia es clara. La Biblia nos habla todas estas cositas acá. Entonces, ciertamente, bueno, para ir terminando, podemos decirlo, hay que tener cuidado. Santo. Y tiene que ser en nuestra decisión. Hay que preguntarle, Señor, hay algo aquí, ¿por qué viene esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque una cosa es que yo esté pasando por un momento en el cual Dios permita para alguna razón. Pero otra cosa es que yo esté pasando por una situación porque es culpa mía, porque yo no veo más allá, porque lo que está haciendo de traba en mi casa o lo que está pasando, yo no lo veo más allá. Santo. Y este hombre atado a un ídolo de su abuelita porque eso le recordaba a su abuelita. Pero contra mi hermano. Recuerda a su abuelita en su corazón. Santo. Bueno, si se perdió, pues hermano, de eso no se puede hacer nada. Vive Dios. Hay que desligarse, mire, hay que desligarse de todo por la causa del Señor y entender los principios espirituales y aplicarlos en nuestra vida, porque aplicando los principios espirituales nosotros ganamos el favor de Dios. Aleluya. Y vamos a terminar aquí. El favor de Dios, cuando usted lo gana, no hay diablo, no hay diablito, no hay diablazo. Se puede meter en el medio del infierno completo. Santo. No van a poder con usted y no van a poder impedir que Dios le dé a usted lo que ya Dios determinó. Santo. Aleluya. Cuando se gana el favor de Dios, Gloria a Dios. ahí sí que hay victoria. Ganar el favor de Dios. Ahí está la batalla ganada y está la victoria ganada. Vamos a ponernos de pie en esta hermosa noche, amado hermano. Queremos decir, bueno, ha sido más que un placer y esto fue lo que el Señor, ¿verdad?, nos dio para compartir en esta noche. Y sabemos que nuestro Dios es un Dios grande, un Dios de poder, un Dios de victoria. Bueno, la palabra es clara, la gloria postera será mayor que la primera. Mientras más busquemos de Dios, siempre lo que Dios va a dar va a ser mayor. Cuando nosotros le pedimos, hermano, es claro, es seguro que Dios responde. Cuando esperamos en Él, preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Muéstramelo de forma específica. De cualquier forma, Dios se va a valer a través de la Biblia, a través de alguien que venga a confirmar, a través del evangelista, a través del pastor, a través del medio que Dios quiera, Dios lo va a confirmar y Dios le va a ayudar. Dios quiere lo mejor para usted. Ah, que Dios me abandonó. Dios, usted nunca lo ha abandonado. Dios nunca nos abandona. Lo que pasa es que a veces, como en el campo material, pues usted sabe que el maestro está callado en el examen. Pues así mismo hace Dios. En el momento del examen se calla. La cuestión es que si tú no pasas el examen, lo tienes que repetir. Gloria a Dios, gloria a Dios. Levante la mano y usted está ayudando a orar, hermano. Yo quiero que usted me acompañe en oración en esta noche. Padre, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, tuya es la autoridad, tuya es la majestad, tuya es la justicia. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Mi alma te adora. Padre, gracias por cada hermano, gracias por cada hermana, gracias por cada visita que está aquí. Bendice a cada uno y glorifícate en su vida con gran poder.